Si se humillare mi pueblo, sana. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. A esta hora vamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco en su segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la oportunidad. Como siempre, cada semana, los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde, aquí estamos, en el único programa que yo conozco cristiano, donde se habla de gobierno civil bíblico. Una propuesta no nuestra, no de una organización como tal, sino una propuesta que está en la Biblia, una propuesta dada por Dios de que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Bienvenidos a todos los que nos ven en directo, los que nos verán en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Unos nos verán en la noche, otros en la mañana, otros al mediodía, otros en la tarde. Bienvenidos todos. La idea de este programa es poder iluminar el entendimiento de las personas en cuanto a la idea de gobierno civil como una propuesta de Dios de que el gobierno es una bendición para la sociedad, para el ser humano. Bienvenida, señorita Michelle Carreño. Muchas gracias, señor Molina. Estamos súper contentos de poder iniciar una semana en la cual podemos seguir compartiendo esos principios que son valiosos para el gobierno y son valiosos primeramente para nosotros como individuos, en los cuales podemos profundizar y aún ser confrontados con la verdad para poder empezar a vivirla y aplicarla poco a poco y que realmente sea Dios mismo quien nos ayude a cambiar primero nuestro ser, luego nuestra familia y asimismo la nación en la cual vivimos y amamos. Sí, señorita. Así es, bienvenida y también bienvenido a nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco. Hola, Pastor, Michelle. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bendiciones. Aquí estamos como día lunes, comenzando con todo el ánimo, con todas las ganas. Y como dice el Pastor Ricardo, tratando de dar nuestro pequeño aporte en esta radio, en este espacio, que los que tenemos un punto de vista bíblico, podemos decir, tenemos que dar las gracias por este espacio, porque no porque seamos los maestros, sino porque estamos enseñando. Nuestra mente humana está tratando de comprender y asimilar la perfección que Dios quiere para, para el sistema político de este mundo y todo eso. Entonces, hay que dar gracias. Yo, por lo personal, es algo en lo que he ido aprendiendo mucho. Este espacio, no solamente porque le enseño, trato de expresar lo que sé, sino también porque voy aprendiendo yo también cada capítulo que vamos pasando. ¿Qué les parece a ustedes esta frase que en algún momento de la vida aquí yo le he dicho, que dice: el cristianismo es evangélico, pero también es político? El cristianismo es una filosofía absoluta. ¿En qué sentido?
que no solamente debe tratarse como algo eclesial, como algo templario de un templo. Aquí siempre hemos dicho de que la Biblia infiere en todas las ciencias, en la economía, en el gobierno, en familia, en educación, en cómo administrar tus bienes, en cómo ser un buen esposo, un buen hombre, una buena mujer, cuál es el rol que cumple cada uno en cada esfera de la sociedad en la que estamos involucrados. Entonces, el cristianismo en sí es la filosofía absoluta, no solamente sirve para estar, no fue diseñada o no fue entregada por parte de Dios esta revelación a nosotros, porque más que religión yo diría que es una revelación de parte de Dios para nosotros, eh, eh, para estar metida en una iglesia solamente. Tiene que salir enredarse en todas las esferas de la sociedad. Muchas Y además, gracias, Michelle. como cristianos, los domingos vivimos coram Deo, delante de la presencia de Dios, del rostro de Dios. Pero también como ciudadanos, cada día que nos levantamos al trabajo, al estudio, también vivimos coram Deo, vivimos delante de la presencia de Dios. Y cuando votamos cada 4 años, también vivimos coram Deo. Es por eso que vemos como Dios mismo está y debe ser el soberano sobre nuestras vidas, tanto como en la iglesia, como al momento de votar, como al momento de trabajar, como al momento de ser familia dentro de una nación y ser ciudadanos. Chévere ese término que usas hoy, Michelle, porque pues la iglesia se ha encargado de la disparidad espiritual de las cosas, porque siempre se dice, voy para la iglesia donde está Dios, voy a la iglesia a encontrarme con Dios, allá está Dios, la presencia está allá. Cuando sale de la iglesia, ya no, ya todo es otro cuento, ya Dios no tiene que ver en nada. Y pues son terminologías que se han hecho una filosofía muy fuerte y por esa razón, entonces, Dios está en algunas cosas, no más, en algunas partes, no más, en algunas acciones, no más está Dios, en otras no. Y eso pues ha traído muchos problemas a la sociedad política de una nación, a la sociedad política aún, de una familia y de cualquier agencia social. Pues bien, queridos amigos, antes de comenzar con nuestro tema, que es gobierno local. Hoy hablamos de gobierno local. Todo el gobierno. Ahora 8 días estuvimos un poco enfocados en el gobierno centralizado, el peligro. Ahora estaremos hablando de gobierno local. Pero antes de esto, decirle lo que está pasando en Colombia. Bueno, lo que pasó en Chile la semana pasada, espectacular. Pero lo que está pasando en Colombia en estos días, terrible. El presidente Petro, pues, ya ha negado que él nunca dijo nada acerca de la paz total. Ha expresado que eso ni lo cree él, que eso fue una frase de cajón que se inventaron los noticieros y otras personas, pero que él no cree en eso de la paz total. Y escucha uno al presidente y a sus secuaces, ministros, y todos andan en la misma línea, porque todo lo que dijeron antes, con lo que vienen a trabajar ahora, todo lo niegan. Y lo niegan porque no funciona, porque no se puede aplicar, porque fue una falacia, porque fue una fantasía, fue populismo para, pues, inspirar a las personas, mover sus emociones para que votaran por ellos. Muchas cosas. Yo me atrevería a decir que el 90% de lo que se prometió en este gobierno no se puede cumplir. A mí siempre me han criticado porque cuando hablan de este gobierno comunista, yo digo, no puedo esperar nada bueno de este gobierno. Entonces me dicen, no sea así. ¿Qué tal que salga algo bueno? Digo, no puede salir nada bueno de una filosofía totalmente apartada de Dios, una filosofía totalmente lejos de la verdad. Pues bueno, es lo que está pasando en Colombia. La vicepresidenta está en África prometiendo embajadas y pidiéndole a Sudáfrica que ayude a hacer puente para la paz con el ELN.
que ayude a Colombia en su propuesta de la paz. Cosas que pues son puras patadas de ahogado, no funcionarán, solamente es pues para darse el lujo de poder viajar por todo el mundo a costillas de el dinero de los colombianos. Ya sabíamos todo esto que iba a pasar, está pasando, ahora nos toca tragar grueso. Un amigo mío, muchachos, me dijo, Ricardo, en este asunto de la política, uno tiene que aprender a tragar sapos. Y yo lo regañé inmediatamente, lo regañé. Le dije, no hable así, que esa es una mentalidad pagana. Eso como hace que somos cristianos y vamos a tragar sapos. Pues aprendí que sí, no solamente sapos, sino zapotes. Se tragan, mejor dicho, unos monstruos. Es una cosa terrible el asunto político, porque si no tragas sapos, entonces te conviertes en un problema, no puedes avanzar, no tienes relación con nadie, no aceptas nada, pero bueno, de todas maneras, la idea sigue igual, no se puede tragar sapos, porque tragar sapos significa aceptar lo malo, la corrupción, no decir la verdad, en fin, ser tolerante con lo malo, no se puede. Bueno, muchachos, eso es lo que está pasando en Colombia, estamos en crisis, la gasolina sigue subiendo, muchos productos se han estabilizado, productos básicos se han estabilizado en el mercado. Yo merco, yo compro la yuca, la papa, el tomatito, la cebolla. Yo creo que Juan también, ¿es cierto? Juan merca. Y Michelle es la única aquí que no merca, que todos se lo ponen ahí en la mesa. En la tienda. Ah, Compro en la tienda. pero yo merco y yo sé precios y sé la crisis que estábamos viviendo, pero se ha estabilizado un poco la cosa y lo que pasó el miércoles pasado con la marcha de los veteranos, excelente. Eso hizo que el presidente parara su camino, su carrera loca, su tren, ese tren desbocado que llevaba, porque hay una gente en Colombia, vemos personas en Colombia que no estamos dispuestos a permitir que los malos reinen y hagan lo que quieran. Si quieren hacerlo, pues hay mecanismos para contrarrestar todas esas iniciativas perjudiciales. Muy bien, hablemos de gobierno local. Déjenme, les pongo esta frase aquí. A ver ustedes qué piensan de esta frase. Que voy a poner aquí. Después la busco rapidito porque se me perdió. Entonces, ya la tengo aquí, hablando de gobierno local. Entonces, me la pongo. Y con esto arrancamos. A ver si sale porque no ha salido. Ya. La ven, Michelle, si quiere puede leerla. Dice la matriz de un gobierno divino. El primer punto es la descentralización del gobierno, pero también como segundo punto tenemos que el gobierno es limitado en su función y debe mantenerse lo más cerca posible de la gente como se lo permita. Y además el gobierno debe subdividirse para protegerse contra la tiranía de la centralización. ¿Por qué les parece si con esta frase introducimos, nos metemos en el tema de la importancia de un gobierno local? Eso habla de descentralización de gobierno, porque ya hemos hablado que el gobierno centralizado pues es la cuna de la tiranía, del despotismo, es la cuna del abuso del poder. Y pues bíblicamente el gobierno que Dios propone en la República es un gobierno local. Por eso hablamos de un gobierno federal. Cuando hablamos de gobierno federal constitucional, hablamos de un gobierno local. Y cuando el gobierno se aplica como Dios manda, entonces eso produce una serie de cosas muy buenas en todas las áreas. Vamos a estar hablando de
el problema de Latinoamérica y muchos países del mundo, la mayoría donde los gobiernos son centralizados y por lo tanto eso impide el desarrollo pleno de las regiones. Pero gobierno civil no comienza en el gobierno político o el gobierno civil como agencia. El gobierno local comienza en el individuo, comienza en la iglesia, comienza en la familia, en la iglesia, y de ahí se despacha, se dispersa en todas las otras agencias de la sociedad. Entonces, hablemos de eso, hablemos de gobierno local, porque en la Biblia se habla de un gobierno local y quién modela el gobierno local. Pero antes de eso, a ver, usted, ¿qué quiere decir al respecto sobre el gobierno local? Michelle, ¿quieres decir algo? Sí, O- Michelle. Sí, pero habla tranquilo. Bueno. No, me vino mucho en mente en la época de la historia que es muy poco conocida. Es muy poco conocida esta época de la historia, pero yo creo que si se hubiese concretado, habría sido diferente para el mundo occidental, que es el momento en que le ofrecieron a George Washington ser rey de Estados Unidos. Estados Unidos fue un experimento al igual que el comunismo, al igual que estos experimentos nuevos políticos que fracasan en todo. La diferencia es que el experimento americano, estadounidense, las colonias americanas, resultaron ser una potencia mundial en 150 años. O sea, avanzaron drásticamente. O sea que Digo experimento, el experimento americano sí funcionó. o sea, le digo experimento porque fue algo nuevo, algo nunca antes visto en la historia de la política moderna. Entonces, estas personas como nunca habían experimentado esto, obviamente tenían un temor, un miedo, o muchas personas querían seguir con el legado europeo y se liberaron de Inglaterra y algunos propusieron que sea una monarquía y proponer a George Washington como el rey de los Estados Unidos. Gracias a Dios en que George Washington tenía la idea correcta de gobierno, porque hay una carta de él respondiéndole enojado a los que le ofrecieron esto, que cómo se le ocurre pelear tanto tiempo, arriesgar tantas vidas, ¿para qué? Para volver a colocar a otro rey. No, esa no es la idea. La idea es que el gobierno sea descentralizado, es que el gobierno sea débil. Es por eso que los Estados Unidos, en ese momento las 13 colonias, jamás se unieron o jamás se centralizaron en una sola supernación-estado. Cada estado era federalizado, centralizado, unidos, atados a una sola constitución, sí, pero cada uno tenía sus leyes, sus normas y su manera de solucionar sus problemas hasta el día de hoy. Y es por eso que algunos estados tienen leyes que otros estados no, o condenas como la pena de muerte que otros estados no la tienen, o legalización de un tipo de cosas que otros estados no la tienen en sí. Entonces, es muy importante eso. Yo creo que Dios en su sabiduría, en su infinita sabiduría, lo hizo por diferentes cosas, descentralización, una y la otra, son las condiciones geopolíticas, geológicas, geopolíticas de los lugares. Por ejemplo, Chile. Chile es un país que se divide por regiones. Primera región, segunda región. Santiago es la región número 6, la que está en medio. Entonces la región metropolitana. Y si son 13 regiones. Pero las condiciones son extremas. O sea, el norte de Chile no es lo mismo que el sur de Chile. El norte de Chile es el desierto más seco del mundo y el sur de Chile es lo más parecido a Canadá, a Noruega, a Alaska. O sea, es muy mojado, mucha lluvia, mucha nieve. Entonces, en el norte se sufren condiciones, escasez de agua, no se incentiva el trabajo para que la gente vaya a vivir allá, cosas así. ¿Por qué? Porque aunque tenga las condiciones, el norte es potencia en minería, tiene todos los recursos, las leyes las hacen desde Santiago. Y obviamente la gente que vive en Santiago no tiene la misma realidad que vive la gente. Entonces, yo que vivo en Santiago jamás voy a votar o algo para que ellos tengan la opción de crear sus máquinas, sus empresas para recoger agua. Porque a mí no me falta el agua, yo no tengo ese problema. Entonces, la lejanía de la realidad de las condiciones causa ese tipo de cosas. Centralizar todo en una sola monopolis, digamos, es malo, es babilónico.
y también genera la concentración de toda la población en un solo lugar y deja el resto del país completamente aislado y a su merced, digamos, por ejemplo, el norte de Chile, hay mucha pobreza por falta de agua, hay poca gente viviendo por las condiciones donde la gente no va a trabajar, todo eso. Entonces, si dejaran, los mismos gobernadores del norte de Chile dicen, dennos a nosotros la autoridad para solucionar el problema de migración ilegal, de falta de agua, de falta de trabajo, nosotros podemos hacerlo, pero desde Santiago no quieren soltar la cadena, no quieren soltarlo. Entonces genera ese tipo de problemas. Y aún con, pues, con lo que decía Juan y también con lo que leímos dentro de la frase o la explicación que puso el señor Molina, vemos también como la mentalidad usualmente de los pueblos es el estatismo. Queremos que el gobierno y el Estado sea muy poderoso y que se encargue de todo para que pueda regularlo todo. Sin embargo, cuando vemos el diseño de Dios, es un gobierno limitado y débil, un gobierno que no pueda controlarlo todo, sino que pueda controlar solamente lo más cercano a él, para que pueda proteger en lugar de proveer, en lugar de educar y en lugar de ejercer funciones extras. Tremendo, ¿no? Que es tan complicado para nosotros entender la importancia del gobierno local, pero es que es difícil entenderlo porque pues no entendemos la Biblia. O sea, la iglesia es una agencia de gobierno. ¿Sí bien? La iglesia es una agencia de gobierno. O sea, la iglesia debe modelar la forma de gobierno correcta. Y de ahí, entonces, se modela para aplicarlo en las otras entidades que emanan de la iglesia. Pero hoy en día, nosotros, bueno, siempre hemos tenido gobiernos centralizados. Las misiones grandes, por lo regular, misiones evangélicas, tienen sus obispos, le llaman obispos, sus gobernantes, sus líderes, bueno, sus líderes máximos, que son los que deciden qué pasa en la iglesia del pueblito tal, qué pasa en la iglesia de ese lugar lejano. Y eso pues trae mucho daño y trae mucha desestabilización. Hoy en día ha mejorado un poco eso, porque muchos líderes, pastores han entendido que es incorrecto estar moviendo a los líderes locales y cambiándolos para que no, impidiendo que ellos puedan desarrollar la visión, las metas locales. Y muchos pues se han, como se dice, rebeldizado en no salir y no mantenerse un tiempo más en una iglesia, en una región, para poder desarrollar el trabajo. Otros que no han podido hacerlo, les ha tocado independizarse de esa misión para poder desarrollar su trabajo local. Pero es una idea que está impregnada en la iglesia, que está impregnada en los ciudadanos, que tiene que haber un gobierno, un líder o un grupo de personas que son los que están dirigiendo, diciendo qué hacer en las otras agencias pequeñas. Pero no es así, a una persona, una familia. En la familia el modelo también se repite, porque la idea de Dios en la familia es que hayan familias independientes, familias con identidad propia, familias que tomen sus propias decisiones, pero los padres piensan que todavía tienen poder sobre su hijo o sobre su hija, a pesar de que esté casado. Y entonces comienzan a querer influenciar, ordenar, y eso trae muchos problemas locales, porque pues es el papá o la mamá queriendo gobernar la vida de otra familia que está en construcción. Y en todas esas cosas se muestra la idea equivocada que hay de gobierno local. Por ejemplo, también en la familia, con los hijos, los latinos, por ejemplo. Los latinos no queremos que nuestros hijos se vayan de la casa. Nunca. Que se case, cásate. Pero traiga a su esposita para acá. Ahí está el cuarto, su cuarto. Ahí está su cuartito,
venga con su esposa, aquí no le va a faltar nada, no tiene que pagar bien, no tiene que pagar luz. Cuando uno se casa, a los suegros y a los padres le entra el espíritu de Nimrod y quieren construir una torre hacia arriba. Una torre, y aquí que viva el hijo mayor, aquí el hijo de tanto, aquí el hijo de tanto. Así es. Pero ahí está reflejada la mentalidad de lo que es una forma de gobierno centralizado, que el papá siempre quiere tener autoridad y gobierno sobre sus 7 hijos, sus 5 hijos, sus 3 hijos, sus 2 hijos, siempre quiere tener influencia, no quiere liberarlos para que crezcan y se desarrollen. Y todo eso, pues, es el reflejo, después de eso, uno ve la sociedad cómo funciona. Siempre gobierno centralizado, siempre gobierno centralizado. Y hemos dicho entonces que el gobierno centralizado lo que causa es mucho malestar. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que la Biblia modela en cuanto al gobierno local? Porque es en todas las áreas. O sea, el gobierno local, por ejemplo, en las ciudades, cuando el gobierno es centralizado, la mayoría del dinero de las regiones tiene que mandarse a ese lugar centralizado, central, donde manejan el presupuesto nacional. Y entonces el que maneja el presupuesto nacional luego va a decir a las regiones cuánto pueden tener y cuánto no pueden tener, cuánto dinero pueden usar de su dinero y cuánto dinero no pueden usar. Y entonces, como llega tanto dinero, entonces se convierte ese lugar central en una cuna de corrupción. Todo el mundo quiere estar ahí porque todo el mundo quiere robar. Porque es tanto dinero que ni cuenta se dan de que están robando, porque es demasiado dinero que entra. Y eso se ve en el reflejo pues en el desarrollo locales. Por ejemplo, en Colombia, los gobernadores y los alcaldes tienen que hacerle lobby a los senadores, al presidente, al ejecutivo allá y al legislativo en Bogotá para que ellos les ayuden a hacer gestiones para que haya presupuesto para su región. No hay nada más fuera del orden para una sociedad que esas. Por ejemplo, Santander. Santander es un departamento muy rico, muy próspero. Y si Santander, su gobierno local, fuera local independiente en su economía, entonces sería un departamento pues muy desarrollado, carreteras muy buenas, lo que llaman la malla vial sería muy buena, en fin, todas las cosas que tienen que ver el departamento serían de primera calidad. Y si cada departamento funcionara independiente en su economía, entonces pues no habría pobreza, no habría ruina, habría todos los barrios estarían muy modernizados, porque el dinero local se maneja, claro, recuerden, hay que pensar localmente, gobierno local, pero pensando también en el bien nacional, porque esa es otra parte importante, pero lo nacional es lo mínimo, mínimo. Aquí en el gobierno centralizado, lo nacional es lo máximo y lo local es lo mínimo. Por eso es que nos apretan tanto los locales. El alcalde de Bucaramanga aprieta sus locales. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo nos aprieta? Fuera los impuestos nacionales, coloca impuestos locales. Por eso han quitado, por ejemplo, en las carreteras de Bucaramanga, han quitado las islas de parquear. Y el que esté parqueado por ahí en la calle o en la isla le ponen ¿un qué? ¿Cómo se llama? Un grillo, no sé cómo se llama ese aparato que le ponen, una multa. Y lo obligan se han abierto muchos parqueaderos grandes públicos. Falta un buen negocio. ¿Por qué? Porque es obligación que los carros vayan al parqueadero público y paguen 3.000 pesos por hora, porque esos 3.000 pesos por hora le corresponde un porcentaje al gobierno local. Y el gobierno local comienza a pensar, ¿cómo podemos colocar impuestos a la gente? En los celulares que compran, en el parqueadero, en todas las cosas hay un porcentaje que el gobierno local tiene que tratar de cobrar para poder ayudarse
pero eso no habría necesidad de eso si el dinero, la mayoría del dinero que se produce aquí, no tuviera que mandarse para Bogotá, al central, sino que la gente misma manejara sus recursos. Fuera de eso, al manejar los recursos, era muy fácil descubrir quién roba, porque como es aquí mismo, entonces aquí está el dinero. Si alguien roba, entonces se identificaría rápido y se echaría mano y se quitaría. En fin, había mayor control de los recursos para desarrollarse. Adelante, muchachos. Solamente para dar como un resumen de lo que acabamos de hablar y para que quede un poco más visual, pues aquí podemos entender un poquito más cómo estas tres instituciones, en las tres que son tan diferentes, se aplica el mismo principio, que es el principio de que el gobierno debe ser limitado y debe ser cercano. ¿Para qué? Para poder cumplir adecuadamente su función. Así es, hogar, iglesia y la comunidad local. Lo que queremos decir, nosotros estamos queriendo decir, dale Juan. Disculpe, no, por ejemplo, en el caso este que muestra Michelle, la comunidad local está conformada por familias, ¿cierto? Pero cada familia tiene su gobierno. O sea, eso es un claro ejemplo de cómo debe ser el gobierno, un gobierno descentralizado y federalizado en sí. Cada familia se rige bajo un solo gobierno y cada pequeño gobierno tiene su líder, que es el padre, el hombre de la familia. Entonces, cómo todo este tipo de estos pequeños gobiernos, son familias, conforman entre sí en la comunidad y hace que avance, hace la interacción entre estas, hace que avance, interactúen entre ellas de manera económica, de manera social, de manera laboral, se van conociendo unos a otros, todo ese tipo de cosas. Sí, señor. Esa es la idea. Bueno, aquí ya, esta fue la diapositiva que pusimos, esa no es la que quiero poner yo ahorita. Quiero poner otra. Se metió esa. A ver. Lo que dijo nuestro querido amigo Thomas Jefferson. La manera de tener un gobierno bueno y seguro es no confiar en todo, sino dividirlo entre los muchos. Será dividiendo y subdividiendo estas repúblicas de la gran nacional, abajo que todo será hecho para el mejor o para el bien. Yo les pongo esta diapositiva para que está un poquito la traducción no muy buena, pero nos puede ayudar a entender mejor. Este es. Puede leerlo si quiere otra vez, señorita. La manera de tener, disculpe, se expandió. Se me fue otro. ¿Por qué me está yendo el mismo cada ratito? Como que se expande. Ahí está. La manera de tener un gobierno bueno y seguro es no confiar en todo, sino dividirlo entre los muchos. Será dividiendo y subdividiendo estas repúblicas de la gran nacional abajo, que todo será hecho para el mejor. Claro, o sea, para el bien, es lo que Claro, quiere decir. Entonces, siendo un poquito diferente, la manera de tener un gobierno bueno y seguro es no confiar en todo, sino en todo el gobierno, sino dividirlo entre los muchos. Estamos hablando de dividir el gobierno entre pues los que existen, es decir, volver a la idea local. Ahora en la Biblia, nosotros miramos el libro de los Hechos, nosotros vemos a la iglesia, cada iglesia independiente, haciendo sus propios programas, desarrollando lo que ellos consideraban Dios les dijo que hicieran. Nunca hubo una iglesia universal como tal, que tristemente esta fue la idea de la iglesia católica. Católico significa universal, una iglesia nacional, una iglesia universal, y todos bajo esa iglesia. Y por eso de ahí nace la idea pues, del Papa, de los obispos, de los cardenales, de los sacerdotes, que son los que tienen la última palabra en el proceso. Y eso ha traído también, por la forma de gobierno, han tenido que inventarse doctrinas erradas que no están en la Biblia.
como que el Papa es la voz de Dios, como que el cura es la voz de Dios, el sacerdote es la voz de Dios. Y eso ya pasó a los evangélicos iguales. Como venimos de allá, entonces los evangélicos perdimos la idea local y pensamos que el que tiene la palabra de Dios es un ser determinado, un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor, un evangelista. Es el que tiene la voz de Dios. Y nosotros los líderes religiosos, pues como esto nos encantó, ¿no? Nos encantó que somos que tenemos la voz, la voz, y lo que digamos todo el mundo lo hace. Entonces nos perdimos, nos corrompimos y aceptamos esa idea equivocada, claro. Y el poder Aceptamos financiero. esa idea equivocada, claro, eso luego es una parte económica. Y eso pues ha dañado la idea bíblica. En ninguna parte está en la Biblia. En ninguna parte está en la Biblia que hay una iglesia universal, que hay un líder que manda sobre otras iglesias. Hay líderes que mandan sobre muchas iglesias. En los estudios que se han hecho aún, estudios, se dice que un pastor o un apóstol o quien sea, no puede ser pastor o no puede guiar a más de 300 personas. Eso ya es mucha gente. Pero como se vino la idea de el centralismo y las mega iglesias, ¿no? Que todo el mundo tiene que ir a un solo lugar y reunirse. Y hay un pastor allá, que es el pastor de las 20,000, el pastor de las 30,000, el pastor de las 100,000 personas. Eso es ilógico, es irracional. Y pues eso ha traído mucho daño a la idea local. Pero eso es porque los cristianos somos centralistas. Y se nos olvidó el concepto de la idea local, que es lo que Dios quiere. Cada persona independiente, responsable delante de Dios, cada familia independiente, desarrollando su propia identidad delante de Dios, cada iglesia independiente, desarrollando lo que Dios dijo que haga, delante de Dios, siendo fieles. Entonces cada quien, y entonces eso se va a transmitir en las demás esferas de la vida. Dale, muchachos. Sí, el suegro de Moisés, Jetro, le dijo, asigna gente, tú no vas a poder hacerlo solo, te vas a morir, no vas a poder hacerlo, es algo muy pesado. Obviamente estamos hablando de que Moisés tenía mentalidad faraónica, fue criado como faraón, pero Jetro, como era más tirado a la palabra de Dios, a la ley de Dios, la conocía y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y le dijo, asigna jefes, divídelos por 50, por centenares, por millares, y que ellos solucionen sus problemas, y solamente los problemas grandes que te los traigan a ti. Le dice, en palabras más, palabras menos, le dice lo que está escrito ahí en la Biblia. Y le dice que se paren y que ellos mismos, que estos líderes solucionen los problemas, que sean temerosos de Dios, que sepan la ley, y que a través de su temor de Dios y el conocimiento de la ley, solucionen estos problemas, y si es algo ya que sobrepasa la jurisdicción, digamos, que vengan hacia ti. Solamente eso. Entonces, podemos ver que el poder descentralizado, el poder federalizado, que se imitó hasta mucho después en Israel, las 12 tribus, son 12 estados federalizados, es divino, es algo de Dios, es el plan, es parte del plan que Dios tiene para la formación de un gobierno. Así es. La Biblia es muy clara en esos aspectos de el gobierno local y del peligro de la centralización. Por todas partes donde leemos la Biblia, podemos darnos cuenta cómo Dios orienta a que cada quien tome sus decisiones independientes, que cada quien haga su propia prosperidad, que cada quien tenga su propia esposa, que cada quien tenga su propio negocio, que cada quien tenga sus propias cosas, propiedades privadas. Thomas Jefferson dijo, ¿qué dijo Michelle? Dice que ha destruido la libertad y los derechos del hombre en todo gobierno que haya existido bajo el sol. La generalización y concentración de todos los cuidados y poderes en un solo cuerpo. Wow. Tremendo
tremendo, tremendo pasaje. ¿Qué ha destruido? ¿Qué ha destruido la libertad? ¿Qué ha destruido la prosperidad total? Pues que se concentre el poder en un solo cuerpo, que se concentre el poder en una sola persona. Es algo terrible. Y nosotros aquí estamos enseñando lo que la Biblia dice, que el poder no puede estar concentrado en una persona. El poder no está concentrado en un grupo de personas. Entre más se divide el poder, más libertad hay y ese gobierno deja de ser opresivo. Cualquier gobierno, hablamos de gobierno civil, de gobierno eclesiástico, de gobierno familiar, de gobierno empresarial, cualquier tipo de gobierno que hay, entre el poder se divida más, entonces más oportunidad de prosperidad, de creatividad, de crecimiento, y pues en todo se va a ver el fluir, que tiene sus riesgos, por supuesto, porque lo más fácil es controlarlo, tener todo mira, es lo más fácil, pero es lo que trae mucho más daño. Dale, Michelle. También, como volviendo al tema de lo que dice la Biblia con respecto al gobierno local, también están hechos, continuando con la iglesia primitiva, que les decían, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y eso fue como un recorderis o un mensaje final para aquellos obispos, o también puede ser para aquellos líderes dentro de la familia, para aquellos líderes dentro del ministerio, para aquellos líderes dentro de la localidad. Y el llamado es tener cuidado primero de nosotros como individuos, pero también tener cuidado de las pequeñas localidades y recordar que esas pequeñas localidades son tan valiosas porque aún están bajo el gobierno de Cristo. Y es aplicable para la iglesia, es aplicable para nuestras familias y es aplicable también para el gobierno nacional, el cómo podemos ver el diseño de Dios que Él desea aplicar. Sí, señorita. El diseño de Dios está bien claro, bien definido. Estamos hablando de la idea de república, ¿no? Recuerden que todo esto es bajo la idea de república. Y en la idea de república, pues la idea es que las personas tengan el temor de Dios. Si tienen el temor de Dios va a ser un problema, Juan Carlos. Sí, sí, estaba leyendo aquí el libro De vuelta a las cadenas y hay un capítulo, una parte que dice verdad fundamental, el hombre es egoísta. Y en una de las partes hay un escrito de un filósofo, dice el escritor político y filósofo francés Etienne Gabriel Morelli llamó a este impulso egoísta la avaricia en el Código de la Naturaleza, 1755. Dijo, el único vicio que conozco en el universo es la avaricia. Todos los demás, sea cual sea el nombre que se les dé, son meras formas o grados de ellas. Analice la avaricia, la altivez, el orgullo, la ambición, el engaño, la hipocresía, la villanía, descomponga la mayoría de nuestras propias virtudes sofisticadas. De ellas se disuelven en el elemento sutil y pernicioso, el deseo de poder. Entonces, es claro que el gobierno de Dios va en contra de esto, del deseo de poder del hombre, ¿cierto? El deseo de querer más. Por eso que digo que Estados Unidos fue un experimento tan exitoso, porque a diferencia del francés, que Francia fue un caos, o sea, mataron a un rey para colocar a un tirano mucho peor, que cortaba cabezas diestra y siniestra porque él quería. Él llegaba y decía, hoy día tengo la lista de los que van a morir hoy, aquí en mi cabeza. ¿Por qué? Porque tienen más plata que yo, o son más ricos que otras personas, o tienen más esto, o sea, los que van a morir hoy. A tal punto de que las mismas personas lo cogieron y lo mataron. Tanto caos que se cortaron más de 14.000 cabezas. Tuvo que venir un tirano como Napoleón Bonaparte a colocar orden a Francia porque estaba terrible la situación. El comunismo, no hay ni que hablar de eso. 150 millones de muertos en el siglo pasado. Entonces, es por eso que porque fue un sistema
de que no fueron bíblicos, no reconocieron, aunque sí, por ejemplo, el sistema comunismo justifica su revolución porque fueron en contra de los Romanov, y los Romanov tenían a Rusia muerta de hambre mientras ellos pasaban. Lo mismo pasó con Luis XIV en Francia, sí, se deshicieron de una tiranía, pero ¿para qué? Para lanzarse a un abismo. No para, en cambio Estados Unidos se deshizo de una tiranía, pero fue ¿para qué? Para establecer un gobierno conforme, lo más cercano que hemos visto a la palabra de Dios, después de Israel, a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Prosperó completamente. Entonces podemos ver cómo el sistema de centralización, el sistema de gobierno que Dios impone, que Dios instaura en su palabra, va en contra de los deseos egoístas del hombre. Así es, nos salvaguarda del despotismo, la tiranía, el abuso. Bueno, el tiempo se nos ha ido. El próximo miércoles estaremos hablando de este tema, gobierno local. Nos despedimos, Michelle. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.